Lo dijo en la primera hora. 8:10 en la mañana. Esta semana la Asamblea Nacional debía iniciar el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de seguridad digital. De hecho, se instaló la sesión. El Pleno escuchó observaciones de 4 sectores y finalmente se suspendió. No se dio lectura al informe y no se abrió el debate, la discusión por parte de los legisladores. Hay una serie de cuestionamientos que han sido generados en torno al producto final aprobado por la Comisión Legislativa de Seguridad Integral. Está con nosotros el abogado Andrés Borgeles, especialista en temas de ciberseguridad. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, Fabricio, y un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Nosotros hace pocos días tuvimos acá a un representante, especialista también en ciberseguridad, representante de uno de estos gremios vinculados a los temas de innovación, a los temas digitales, con una serie de cuestionamientos sobre la naturaleza del informe. Hablaban, por ejemplo, del tema de la rectoría, que le entregan al Ministerio del Interior en lugar de al Ministerio de Telecomunicaciones. Hablaban de algunas definiciones y planteaban que había que reformular el texto. ¿Usted cómo le ve, doctor? Bueno, sí, efectivamente han habido algunas observaciones de parte de algunos sectores del gremio tecnológico. Respecto del tema del órgano rector, en el informe para primer debate se planteó que sea el MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones, quien asuma la rectoría del sistema de ciberseguridad, un sistema compuesto por 4 subsistemas. Ciberdefensa a cargo de Fuerzas Armadas, ciberseguridad a cargo de la Policía Nacional, Ministerio del Interior, ciberdiplomacia a cargo de Cancillería y inteligencia a cargo del CIES. Entonces estos 4 subsistemas conforman un gran sistema de seguridad digital, y la pregunta era ¿quién hace cabeza de esto? Entonces en el informe para primer debate se plantea que sea el Ministerio de Telecomunicaciones, y en el informe para segundo debate se cambia esto y se pone al Ministerio del Interior. Entonces esto genera primero tensiones con Fuerzas Armadas, porque obviamente entre Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, ¿cuál de los dos hace cabeza en el sector seguridad? Entonces, en este caso, obviamente, ponerlo al Ministerio del Interior, de cierta forma, Fuerzas Armadas le pone debajo de el Ministerio del Interior, cuando lo que ha pasado en los últimos años es que quien ha hecho cabeza del sector seguridad ha sido Defensa. Otro tema, en cambio, es que, claro, por supuesto, el MINTEL inicialmente fue el coordinador. ¿Por qué razón fue el coordinador? Porque el MINTEL fue el único que asumió el desafío de empoderarse del tema de ciberseguridad. Recordemos que el MINTEL sacó una estrategia nacional de ciberseguridad, que es uno de los requisitos internacionales por los cuales se le evalúa al Estado. No contábamos con una estrategia, tampoco contábamos con una ley de ciberseguridad, estábamos en rojo en ese indicador. El MINTEL tomó la iniciativa, convocó a los actores, generó una estrategia nacional de ciberseguridad, y en reconocimiento a esa iniciativa, la comisión del periodo pasado le dijo al MINTEL, bueno, para evitar esta confrontación entre defensa e interior, pongamos a un tercer actor neutral, que en este caso sería el MINTEL, que haga cabeza del sistema para que ni el uno ni el otro diga, bueno, acá el que lidera el sector seguridad soy yo. Entonces el MINTEL era inicialmente un órgano neutral. O sea, pero claro, eso era lo lógico desde su punto de vista. O sea, eso era lo que se planteó en el debate en el primer periodo. En el anterior periodo. Porque además entiendo que la visión era, para ese informe de primer debate, era no securitizar. No securitizar el manejo de la ley de seguridad digital. Ya, es que ahí viene otra posición, que en cambio ahí los actores, en este caso, que conforman el sector seguridad, se preguntaron, bueno, ¿cómo es que el MINTEL, sin ser parte del sector seguridad, va a liderar la ciberseguridad? O sea, entiendo el tema de no securitizar a la sociedad, pero estamos hablando de seguridad digital. O sea, seguridad, no podemos no securitizar la seguridad. Estamos hablando de un proyecto de seguridad, y el cuestionamiento, entiendo, de los actores de la seguridad fue que el MINTEL no es especializado en seguridad, no es cabeza del sector seguridad, no es parte siquiera del sector seguridad. Entonces, ¿cómo de pronto un órgano que no es su expertise, el tema seguridad, va a ser cabeza en un tema que es ciberseguridad, que abarca también ciberdefensa, es decir, la protección de la infraestructura estratégica y bienes críticos del Estado que están en manos o protegidos por Fuerzas Armadas, y que obviamente implican temas de soberanía y defensa ya a un nivel que el MINTEL no los maneja, sino que los maneja Fuerzas Armadas. ¿Se pensó en crear una agencia de regulación para que no haya esta polémica entre ministerios?
Bueno, es que por ahí también va un poco la reflexión del proyecto de ley, muy buena la pregunta y la observación. No se puede crear institucionalidad porque el proyecto no es de iniciativa del Ejecutivo, pero ahí mi pregunta es para la anterior comisión, ¿por qué la anterior comisión no trató este tema dentro del Código de Seguridad del Estado, que sí era un proyecto de iniciativa del Ejecutivo y donde sí se podía haber creado gasto público? Como no se trató ese proyecto, sino que se trató cada ley por separado, entonces se aprobó esta ley para primer debate, pero sin presupuesto, sin capacidad de crear institucionalidad, sin capacidad de tener un impacto real, digamos, a través de políticas públicas que cuenten con un presupuesto garantizado. Yo le hago esta pregunta Entonces, porque, por ejemplo, revisando otras experiencias, en Chile hay una Agencia Nacional de Ciberseguridad, en Colombia se encuentran debatiendo la creación de una agencia técnica, para citar dos casos de la región en donde hay una agencia y un ministerio. Si hay un régimen sancionatorio, que es lo que se incluye ahora en el segundo debate, debería haber una agencia de regulación o una superintendencia encargada de aplicar ese régimen sancionatorio. Entiendo que ese es parte de los cuestionamientos que hay en contra del Ministerio del Interior, porque obviamente esas entidades son las que ejercen un régimen sancionatorio. Ahora nosotros acá tenemos una ventana de oportunidad con la Superintendencia de Protección de Datos, cuyo máxima autoridad acaba de ser nombrada. Entonces yo creo que por ahí la comisión podría, o el Ejecutivo, empatar un poco el tema para bajar las tensiones entre defensa e interior y los actores que buscan liderar el sistema, y darle esas competencias sancionatorias a la Superintendencia de Protección de Datos. Por ahí creo que sería mi sugerencia técnica. Ahora, los otros sectores, u otra de las observaciones que han planteado estos sectores críticos con el informe, han hablado de definiciones imprecisas y demasiado amplias respecto de soberanía digital, servicios esenciales, infraestructura crítica digital y proveedores de servicios. Dicen, estas nuevas definiciones implican una sobreregulación que obstaculizará el desarrollo del sector tecnológico y la transformación digital del sector público. Bueno, ahí, Fabricio, yo diría que definir es limitar, y en materia jurídica, cuando uno hace definiciones muy cerradas, corre el riesgo de excluir criterios o evoluciones que pueden en el futuro ingresar en el ámbito de la ciberseguridad. Por eso las definiciones se las hicieron amplias y no buscando cerrar los conceptos, porque obviamente eso podía generar que haya problemas. Siempre el proyecto de ley es perfectible, siempre las definiciones se van a poder mejorar. No creo que ahí para mí haya un error conceptual, creo que la comisión ha abordado estándares internacionales, ha abordado recomendaciones, buenas prácticas de otros países. Entonces, a mí en lo personal, de lo que yo pude revisar las definiciones, de hecho están muy similares a aquellas que se manejan en el marco internacional. Entonces, yo no creo que las definiciones estén mal, más bien ahí un poco el cuestionamiento iba respecto al rol de los actores, hasta dónde llegan ciertas definiciones, que es algo que creo que debía estar ajustado también en el reglamento, que es donde pienso que se podría aclarar este tema, pero no creo que estén en principio mal las definiciones como tal. O sea, no hay una sobreregulación desde su punto de vista. No puede haber una sobreregulación en la medida en que el tema no está regulado por ninguna ley. Más bien lo que hay es un vacío normativo total. Entonces aquí viene a hacer una regulación reciente. Una regulación reciente. No creo que el tema esté sobreregulado en la medida que es un tema que abarca muchísimas aristas, que es un tema de futuro, que tiene un impacto trascendental en toda la sociedad ecuatoriana, en todos los ámbitos tecnológicos. La tecnología atraviesa todos los ámbitos, entonces no me parece que está sobreregulado. Más bien ahí siento que hay una tensión entre la posición del Estado versus la posición de las empresas. El Estado siempre pugnando por imponer un tema de control, de sanción de orden, mientras que las empresas, el sector privado, siempre pugnando hacia la desregulación. Entonces no creo que haya una sobreregulación, lo que hay que buscar es un punto de equilibrio entre la necesidad del Estado de controlar y mantener orden, con un régimen sancionatorio que también podrían ser estímulos positivos, versus las empresas que siempre van a buscar una ley que les permita pues desarrollar el mercado sin tener tanta carga administrativa, burocrática y sancionatoria. Acá también ellos han cuestionado y han dicho la inexistencia de definiciones claras sobre cuáles serán las obligaciones que se deberán cumplir desde el sector privado y que quedan supeditadas a la emisión de normativa secundaria por parte del Sistema Nacional de Seguridad Digital, el comité y los subcomités que se formen a partir del sistema y la Autoridad de Protección de Datos Personales. Añaden, la poca visibilidad sobre los criterios a considerar por parte del sector genera inseguridad jurídica, doctor. Bueno, sí, justamente ha habido estos cuestionamientos respecto de la estructura del sistema, del órgano rector, de que si es que el comité es demasiado amplio. Entiendo que la comisión hizo una reducción de más de 40 integrantes que tenía el sistema, los bajó a 7 con sus órganos auxiliares. Entonces sí hubo una racionalización en el trabajo que hizo la comisión. También veo que la comisión ha editado hecho un buen trabajo de, digamos, estilo legislativo al aclarar la redacción de algunos textos que han mejorado bastante en cuanto a su contenido, y siempre el proyecto de ley va a ser perfectible. O sea, ahí, como insisto, creo que ya entra en una posición más ideológica de debate que el Ejecutivo la va a tener que resolver entre lo que han planteado
desde la comisión en este segundo informe, que es algo que ha mejorado muchísimo el proyecto de ley, ha ampliado un régimen sancionatorio y creo que por ahí va la preocupación, digamos, del sector privado, en el sentido de que la ley de protección de datos es muy específica al establecer que las responsabilidades en materia de manejo de la información son de los encargados del manejo de la información, de los delegados para el manejo de la información y de los responsables del manejo de la información. Estos tres conceptos no se utilizan en el régimen sancionatorio y es ahí donde los actores del sector privado piden que la ley dialogue con la actual ley de protección de datos para que haya un equilibrio en cuanto al régimen sancionatorio, porque muchas de sus conductas que están tipificadas podrían finalmente terminar afectando a un usuario como usted y como yo, que de pronto obtengamos información que ha sido hackeada, pero que no sepamos, pero que esa información llegue a nuestros celulares. De pronto podríamos ser sancionados por eso. Entonces, ahí de pronto ajustar el régimen sancionatorio es algo que el Ejecutivo puede hacerlo en el veto, pero no creo que eso se justifique para paralizar un proyecto de ley tan importante para el país. Y lo último que plantearon, dicen que ha llegado a conocimiento de estos sectores, hablamos de la Asociación Latinoamericana de Internet, de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, AmCham, y de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, que se encuentra en análisis la posibilidad de realizar cambios regulatorios relativos a incentivar la localización forzada de datos en instituciones del Ejecutivo, lo cual representaría un retroceso para la transformación digital y las cuestiones ya superadas con la ley FinTech. ¿Es esto cierto? ¿Tiene usted un conocimiento sobre esto? O sea, justamente ahí viene la cadena de cómo se filtra y se distribuye la información que la ley de protección de datos regula y controla. Entonces, en este caso, nuestros datos como ciudadanos, nosotros los entregamos a un tercero, ese tercero tiene la responsabilidad de protegerlos, si ese tercero no los protege, los entrega, los vende, es hackeado, cualquier circunstancia, esos datos van a más actores. ¿Qué responsabilidad tienen esos actores en el manejo de los datos? En mi criterio personal, yo ampliaría la protección de los derechos digitales de los usuarios que entregan sus datos en base de un convenio que ahora en todos lados los firman para acceder a cualquier banco, a cualquier página web, nos hacen firmar un convenio autorizando el uso de nuestros datos. Yo ampliaría esa protección a terceros que tengan acceso a nuestros datos. Pienso que como ciudadano, como una persona que promueve el ejercicio de los derechos digitales, es fundamental mantener los principios de neutralidad de la red, de manejo y acceso a información en la red, de no censura en el Internet, de no convertir al Internet en un espacio de disputa, y desde esa perspectiva, como ciudadano, yo fomento o apoyo el hecho de que no solamente quienes accedan a nuestros datos en base de un convenio sean responsables, sino también terceros que puedan acceder a esa información y que obviamente pueden obtener beneficios económicos o incluso realizar actividades maliciosas. Correcto, doctor. Le envío un abrazo a Amanda Hidalgo, que está en sintonía. Y obviamente me recuerda, ya lo había dicho nuestro invitado, Fabricio Peralta Díaz fue posesionado hace pocos días por el Pleno de la Asamblea Nacional como Superintendente de Protección de Datos Personales. Doctor, le quiero agradecer por el tiempo y por la gentileza y por esta explicación que ha sido muy interesante y muy valiosa de un tema que deberá ser abordado en los próximos días por la Asamblea Nacional. Muy gentil. Muchísimas gracias a usted, Fabricio, y un saludo a todos los telescuchas. Gracias a Andrés Borja, abogado especialista en ciberseguridad, aquí en A Primera Hora.